por ejemplo, traer las músicas y elaborarla con todos los patrones de las músicas académicas y, por ejemplo, convertir un acervo musical por ejemplo, en un despliegue virtuosístico importante en cualquier tipo de instrumento. Entonces, cojo una guabina y digo, voy a hacer una guabina interesante de cara a los intereses de un instrumentista que se forma profesionalmente. Interesante. Pero, insisto, insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque la gran pregunta es, ¿qué ganan las músicas populares en ese ejercicio? La gran pregunta es, ¿qué pasa con los dueños de las tradiciones? ¿Qué pasa con las lógicas sociales que le han dado curso a esas manifestaciones estéticas? Es decir, ¿cómo lograr entender que siendo ese ejercicio legítimo, importante, deja de lado una pregunta, y es la pregunta por ¿qué pasa con los músicos dueños de la tradición? ¿Qué pasa con esas lógicas? ¿Qué pasa con las relaciones humanas, sociales, emocionales, con los procesos cognitivos que están dando lugar a esas expresiones que nos llaman tanto la atención? Eso se embolata cuando simplemente usamos el recurso y lo cosificamos dentro de la lógica del propio sistema hegemónico que es el que lo recibe. Esto es importante por una razón, y aquí quiero otra vez poner de manifiesto desde dónde me paro. Mi gran preocupación en todos estos años de trabajo profesional no son las músicas. Conozco un montón de colegas que respeto muchísimo, que admiro muchísimo, que están preocupados por las músicas, casi siempre en la tradición musicológica, por ejemplo. Yo no estoy parado ahí. A mí me interesan los músicos. A mí me interesa menos el bambuco que los bambuqueros, por estar convencido que son las relaciones humanas y personales, las apuestas vitales, el jugarse la vida en una forma de ser en el mundo, lo que hace que las músicas son lo que sean. No es el producto artístico sacado del contexto. Lo que quiero decir, lo que hace grande la música del Pacífico, lo que hace grande el bambuco, no es el extraer células rítmicas, por valiosas que nos parezcan, por sincopadas, sofisticadas y sexys que nos parezcan hoy en este mundo en donde hay una exacerbación de esa corporeidad negra que se vende también en este turismo musical, que también es un turismo musical académico. Lo que quiero decir entonces es, ¿cómo hacemos para que lo que ganamos presuntamente incorporando la música en la academia no se pierda en un retroceso en la forma de comprensión de lo que hay allí en términos de las relaciones humanas, de las formas cognitivas de trabajo y las relaciones de poder? Porque empiezan a ocurrir cosas paradójicas. Yo quiero enseñar un tipo de música en la academia. ¿Por qué? Porque los muchachos jóvenes de Bogotá están diciendo qué interesante, Ala, que la gaita esté presente. Bien, lindo. El problema está en que los maestros de gaita no pueden enseñar en la universidad porque no tienen el título. Y miren lo paradójico, queremos unas músicas cuyos expertos no pueden entrar a la universidad porque no son suficientemente expertos para los estándares de la universidad. ¿Qué revela eso? Lo que quiero yo mostrar es que tenemos una gran oportunidad ante la necesidad, porque el tema de la inclusión de la música popular y tradicional en la academia es una necesidad social, pero hay que aprenderla a pensar de un modo creativo. Por ejemplo, necesitamos convencernos todos como sociedad que lo popular y lo tradicional debe ser una fuerza instituyente que debe afectar la forma como vemos la universidad, y no lo que hemos hecho hasta ahora, que es domesticar las músicas para que se acomoden a la universidad. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Ojo, una cosa es entender las músicas como una fuerza instituyente basado en esta pregunta: ¿qué es lo que hace potente una música popular que nos llama tanto la atención? Porque, ojo, el problema no es cierta música popular, es
¿Qué hay en lo popular? ¿Qué hay en las formas del hacer popular que nos revelan unas formas de relación vital que parece estarse embolatando en las formas académicas, que son muy sofisticadas, muy interesantes, muy llamativas, muy inteligentes, pero que en su distanciamiento están generando músicos que no sienten que el vínculo con lo sonoro tiene un asunto vital, una fuerza vital, hay una fuerza cognitiva? Qué interesante saber la serie que usa Messiaen, listo, sí, eso es válido, hace parte de lo que somos como humanos. Pero en mis entrevistas con músicos lo que yo veo que se está embolatando es el asunto de: yo estoy en la música, me meto en eso, pero las formas de trabajo no me permiten que yo esté. Quiero decir, se ha sacralizado tanto el objeto de conocimiento que mi propio proyecto y mi propia singularidad no está ahí. Y creo, y esa es la hipótesis que les traigo, las músicas populares tienen todo para devolverle a la academia su capacidad de hacer lo que en este poema que me acaban de regalar dice en la primera línea. Se llama Invocación y dice: asígname el propósito que llegue al corazón. Y yo creo que lo que le está faltando a la academia es el propósito que llegue al corazón. Quiero decir, estamos muy pendientes, hay una exacerbación, por ejemplo, del asunto técnico, muy importante, por supuesto. Pero la racionalidad técnica en música tiene un pie problemático, que los grandes maestros de nuestras músicas han tenido claro. Veo a Nerid y me acuerdo de Gentil Montaña. Gentil Montaña, lo que hace grande a Gentil Montaña era su vínculo empírico con la música, que luego se ilustra con una aproximación, pero su visión siempre fue la de un empírico ilustrado. Él todo lo que aprendía lo empirizaba. Y yo lo que creo que le falta a la academia, y es lo que quiero proponer, es dejar de pensar en incorporar objetos, llámese la música de gaita, la música del Pacífico, el bambuco, o incluso instrumentos. Dejemos entrar, porque son dos vías, ¿no? Entremos las músicas o entremos el instrumento, como está pasando por ejemplo con la bandola. Colemos la bandola, no hablemos de las músicas que están detrás, hablemos del instrumento. Eso son otras vías, pero ¿cómo no entrar por esa vía, sino entrar, y es lo que quiero proponer, por lo que yo considero que es una discusión más interesante y que me parece que no se está enfocando del modo que yo quiero plantear? Lo que hace potente las músicas populares es que trabajan con otra tesitura epistemológica. Quiero decir, que se mueve en las lógicas, en la epistemología del oral, en la epistemología de la acción, en la epistemología del saber en acción. Ojo, un saber en acción y un saber oral que desde la otra lógica se ve como atraso, un conocimiento que se ve como residual, un conocimiento que se ve como ignorancia. ¿Por qué? Por no entender en qué consiste la epistemología de la práctica, en qué consiste la riqueza de ese vínculo con el hacer, que no pasa por el ejercicio de racionalización que supone el gesto escrito. En estos días observaba yo un folletico de la SAP, y la SAP ha tenido una tradición de, digamos, de respeto y de sensibilidad por lo popular, pero en el programa de la SAP era curioso que en la propaganda, en los cursos que hay previos, no sé cómo se llama, en el preparatorio que hay para entrar, la carga esté todo en la gramática. Es interesante. Es interesante que el énfasis de la Javeriana sea en las literaturas. ¿Qué significa eso? Gramática y literatura. Estamos confundiendo, ojo, y esto es lo que quiero proponer. Sé que es provocador, sé que puede molestar. Lo que estoy proponiendo es que estamos confundiendo
el medio de comunicación, la lectoescritura, como un medio de comunicar la experiencia musical con el objeto de conocimiento. Es decir, estamos empeñados en igualar la experiencia de la música con la experiencia de la lectura musical. Y creo que eso, por esa vía y por esa lógica, es donde las músicas populares aparecen como músicas residuales. Porque el músico popular no da cuenta en un ejercicio racional de lo que está haciendo, sino que da cuenta en la acción de su experticia. Ustedes saben montar en cicla, pero no saben por qué no se caen. Nosotros hacemos el amor y no tenemos en la cabeza fase de meseta, fase de... Pero eso no significa que no sepamos. ¿Cuál es el tipo de saber que exhibimos en la acción? ¿Es verdad que sabiendo lo otro somos mejores en este lado de la acción? No es tan cierto. No es tan cierto. La academia se ha lavado las manos siempre con esta lógica. Mi asunto es el ejercicio racional, lo otro se hará en el mundo allá, eso será su problema. Que esto no se pueda, que esto lo practique, que esto tenga que ver con su vida, es su problema. Yo lo que hago es meterlo en el sistema de coordenadas de esa gran tradición. Pues bien, yo lo que quiero plantear es que la academia en América Latina será muy grande y muy fuerte cuando reconozcamos que la hibridación cultural que se exhibe de esta manera tan hermosa en la cara de todos, por favor obsérvense un segundito, mírense entre ustedes un segundito, miren la lindura de gente que son, unos más negritos, otros negritos con ojos azules, otros más blanquitos, otros con labios gruesos pero ojos verdes. Nuestra hibridación está presente ahí. Todos tenemos en la casa un hermano que le llamamos negro y un tío que le llaman el mono. Y vemos el mundo desde esa lógica híbrida. Ahorita que hablaba con Juancho Valencia y decimos, nosotros somos esquizofónicos, pero por nuestra propia naturaleza. Nosotros vamos sin solución de continuidad de un área de Verdi al burro mocho, sin ningún problema. De Curupira a Mahler, frescos. Y en la misma tarde sin hacer ningún cambio de nada. Vamos de los gaiteros de San Jacinto a, oiga, ¿se ha oído esta vaina de Alban Berg? Así somos. Y en la vida real también es así. Óigase esto, ya oyó esta ranchera y la oímos, y luego vamos a la salsa y volvemos. Es un ir y venir. La pregunta es, ¿por qué la Academia Latinoamericana se ha tardado tanto en hacer una pedagogía que le dé la cara a esa idiosincrasia que nos hace además tan ricos y potentes? Eso que hemos visto como un defecto, yo quiero que empecemos a pensarlo como nuestra gran virtud. Quiero decir, ¿no será que en lugar de la academia, quiero decir que estoy convencido de ello, la única manera en que se llene esto de japoneses y australianos buscando procesos de formación es que nuestra pedagogía se mestice? Es decir, que la pedagogía nuestra también tenga hibridaciones. Y lo que quiero plantear aquí es que esa hibridación debe venir por el lado de la incorporación de la oralidad. Es decir, menos que las músicas debemos implementar las lógicas. De tal manera y de tal suerte que un músico preparado en esa nueva academia tenga la sensibilidad para acercarse de una manera más diáfana y lógica a expresiones de lo popular y de lo tradicional que están ahí, pero que les son ajenas porque la lógica no les cuadra. Terminan por no sentirse convocados porque hay tal lejanía por la costumbre de creer que el asunto simplemente es la apropiación de lo lectoescrito. Bien. Me parece que hay un abismo serio en las formas de incorporación. Me parece que es una pérdida grande no implementar oralidades.
Ojo, oralidades, y aquí hay que hacer distinciones conceptuales importantes. El tema de la oralidad hace 50 años viene siendo muy potente. Tenemos clásicos absolutos que hay que volver a leer y que son la base un poco de lo que estoy planteando. Olson, Jack Goody, historiador y antropólogo importantísimo, Havelock, Onk, entre muchos otros, que se han preguntado qué es lo que ha hecho la escritura en las lógicas del pensamiento, y nosotros, qué es lo que ha hecho la escritura en nuestra manera de pensar lo musical. Y creo yo que nos toca hacer unas preguntas impertinentes. Impertinentes porque molestan, porque incomodan, porque nos sacan del lugar común. ¿Dónde radica la fuerza de la tecnología de la escritura musical? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué tipos de competencia desarrolla? ¿Qué forma de pensamiento alimentan? Pero también, ¿qué formas de pensamiento inhiben? ¿Qué ganamos con ellas, pero también qué perdemos al estar ahí? ¿Qué se deriva del hecho de